La hija del conserje corre a abrazar a una mujer multimillonaria y le hace una petición que la deja sin palabras. Antes de nada, veamos cuán conectados estamos realmente. ¿Qué es lo primero que ves desde tu ventana en este momento? Los pulidos suelos de mármol de Sterling Enterprises reflejaban la luz de la mañana que se colaba por las ventanas que llegaban hasta el suelo. Marcus Chan ajustó el agarre de la mopa industrial, con cuidado de no dejar que las ruedas chirriaran contra la superficie inmaculada. 20 pisos más abajo, Manhattan se apresuraba en otra mañana de martes. Pero aquí arriba, en el ala ejecutiva, reinaba el silencio. «Papá, ¿puedo ver dónde trabaja la señora importante?» La voz de Emma resonó suavemente en el amplio pasillo. A sus 7 años, poseía una gracia inusual, y sus ojos oscuros albergaban una sabiduría que a menudo sorprendía a los adultos. Hoy era festivo y como no tenía a nadie que la cuidara, Marcus la había traído consigo a regañadientes, rezando para que su supervisor no se diera cuenta. «Shh, mariposa, tenemos que estar muy callados. Papá podría perder su trabajo si ella está aquí». Emma susurró con todo el cuerpo rígido. «La señora de mis sueños». Antes de que Marcus pudiera reaccionar, el ascensor ejecutivo sonó. Las enormes puertas se abrieron, revelando a la mismísima Victoria Sterling. A sus 28 años, llamaba la atención sin proponérselo. Llevaba el pelo negro azabache recogido en un moño severo. Un traje Armani gris carbón, confeccionado a la perfección. Ojos del color de las tormentas invernales. Se movía con la confianza de alguien que había construido un imperio de $1.000 millones partiendo de la nada. Sus tacones marcaban un ritmo seco contra el suelo. Detrás de ella, un desfile de ejecutivos con tabletas y carpetas en las manos esperaba el momento preciso para presentar sus informes. Las reuniones matutinas de Victoria eran legendarias, brutales, eficientes y absolutamente críticas para que Sterling Enterprises continuara dominando el sector tecnológico. «Los documentos de la fusión de Singapur necesitan revisión», afirmó Victoria sin levantar la vista de su teléfono. «Dile al departamento legal que quiero que los vuelvan a redactar antes del mediodía y que alguien averigüe por qué la oficina de Pekín está funcionando un 3% por debajo de las previsiones». «Sí, señora Sterling», respondieron al unísono 3 asistentes. Emma se quedó paralizada mirando. Sus pequeñas manos temblaban y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Marcus notó el extraño comportamiento de su hija y se apresuró a llevarla de vuelta al pasillo de servicio, pero ya era demasiado tarde. La niña se soltó. «Mamá». La palabra salió de la garganta de Emma como una plegaria reprimida durante años. Sus pequeños pies golpeaban el mármol mientras corría a toda velocidad hacia Victoria, con su vestido amarillo ondeando detrás de ella como alas. Todo el pasillo se quedó paralizado. Los asistentes se detuvieron en seco. Los guardias de seguridad buscaron sus radios. Victoria Sterling, que no había pestañeado durante adquisiciones hostiles o negociaciones multimillonarias, se quedó paralizada mientras una niña de 7 años se abalanzaba hacia ella. Emma rodeó las piernas de Victoria con sus brazos con una fuerza desesperada. La niña enterró la cara en la costosa tela, con su pequeño cuerpo temblando por los sollozos. «Te encontré», susurró. «Por fin te encontré». Las manos de Victoria flotaban indecisas en el aire. La mujer más poderosa de Nueva York, capaz de orquestar imperios corporativos con una sola llamada telefónica, no sabía cómo responder al abrazo de una niña. Sus ojos encontraron a Marcus, que se apresuraba a acercarse. Su rostro era una máscara de mortificación y terror. «Lo siento mucho, señora Sterling». «Emma, suéltala ahora mismo». Marcus se acercó a su hija, pero Emma solo apretó más fuerte. «Por favor». Emma levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas y una intensidad que parecía imposible para su edad. «Por favor, sé mi mamá. Sé que eres mi verdadera mamá. Recuerdo tu voz. Solías cantarme sobre el pájaro burlón y el anillo de diamantes». Victoria palideció. Su expresión perfectamente serena se resquebrajó, revelando algo crudo y vulnerable debajo. «¿Qué has dicho?» «Cuando era un bebé», continuó Emma, con las palabras saliendo entre sollozos. «Me abrazabas y me cantabas. Tu voz era tan bonita. Decías que me querrías para siempre, aunque tuvieras que marcharte». «Eso es imposible», susurró Victoria, con una voz apenas audible. Sus manos finalmente se movieron, pero en lugar de apartar a la niña, se posaron suavemente sobre los hombros de Emma. «No tengo hijos. Nunca he...» «Mira su marca de nacimiento», interrumpió Emma, echando hacia atrás el cuello de su vestido para revelar una distintiva marca en forma de media luna en su hombro. «Tú tienes la misma aquí».
El dedo de la niña señaló el lugar exacto en el hombro de Victoria, oculto bajo su traje. El pasillo estalló en susurros. Los asistentes intercambiaron miradas de sorpresa. Los guardias de seguridad se quedaron paralizados, sin saber si intervenir. Marcus sintió que su mundo se tambaleaba al ver a la directora ejecutiva más poderosa de la ciudad tambalearse hacia atrás, llevándose la mano al hombro. ¿Cómo es posible que lo sepas? La voz de Victoria se quebró. No había mostrado esa marca de nacimiento a nadie en años. Siempre la había ocultado bajo la ropa, una marca privada que llevaba desde su nacimiento. «Porque eres mi mamá», dijo Emma con sencillez. «Sueño contigo todas las noches. A veces recuerdo la habitación blanca con las máquinas que pitaban y la señora de manos frías que me llevó. Dijo que tú no me querías, pero yo sabía que mentía. Las mamás no regalan a sus bebés». Las piernas de Victoria se doblaron. Se arrodilló sobre el frío mármol, poniéndose a la altura de los ojos de Emma. Por primera vez en años, las lágrimas amenazaban con romper las barreras que había construido con tanto cuidado. «Esto no puede ser real. Hace 7 años yo estaba en Suiza. El accidente», dijeron. El médico dijo, «Señora Sterling». Jeffrey Winters, su jefe de gabinete, se adelantó nervioso. «¿Llamo a seguridad? ¿O quizá a un médico?» «No». La palabra salió tajante y definitiva. Victoria tomó el rostro de Emma entre sus manos, estudiando cada rasgo con creciente reconocimiento. La forma de sus ojos, la curva de su sonrisa, incluso la forma en que inclinaba la cabeza. Era como mirar en un espejo a su yo más joven. «Dios mío, Victoria, ¿qué está pasando?» Margaret Sterling irrumpió en el pasillo con una presencia imponente a pesar de sus 70 años. La matriarca de la familia entrecerró los ojos al ver la escena. Su hija de rodillas, abrazando a la hija de un conserje. «¿Qué es este alboroto, madre?» La voz de Victoria tenía un tono peligroso. «¿Qué pasó realmente en Suiza hace 7 años?» El rostro de Margaret se tensó. «Ya hemos hablado de esto. El accidente de esquí te dejó importantes lagunas de memoria. Los médicos fueron muy claros. Deja de mentir». La voz de Emma cortó la tensión como una navaja. Se volvió hacia Margaret, y algo en su expresión hizo que la mujer mayor diera un paso atrás. «Tú eres la señora de las manos frías. Me quitaste a mi mamá. Dijiste que era demasiado joven, que estaba demasiado centrada en la empresa. Dijiste que lo arruinaría todo». El pasillo quedó en silencio, salvo por el sonido de la brusca inspiración de Victoria. Marcus se quedó paralizado. Su mundo se reestructuraba en torno a estas revelaciones imposibles. Su hija, la niña que había criado solo durante 7 años, el bebé que le habían dejado en la puerta de su casa con nada más que una nota y una generosa paga mensual, era la hija secreta de Victoria Sterling. Marcus, los ojos de Victoria se encontraron con los suyos, llenos de preguntas y de un horror creciente. «¿De dónde vino Emma? Cuéntame todo sobre cómo llegó a ti». Marcus sentía la garganta como papel de lija. «Hace 7 años, alguien la dejó en mi apartamento. Había una nota que decía que su madre no podía cuidar de ella y que había pagos. Cada mes aparecía dinero en una cuenta para su cuidado. Intenté averiguar de dónde venía, pero la cuenta de las Islas Caimán». Victoria respiró. «Madre, has estado usando la cuenta de las Islas Caimán». La compostura de Margaret finalmente se quebró. «Todo lo que hice fue por ti, por la empresa. Tenías 21 años, apenas podías dirigir una empresa. Un bebé habría destruido todo lo que habíamos construido. La junta directiva habría... Me dijiste que había perdido al bebé en el accidente». La voz de Victoria se elevó hasta casi gritar. «Me dejaste llorar por un hijo que estaba vivo. Entregaste a mi hija. La dejé con alguien de confianza». Se defendió Margaret. El conserje acababa de perder a su esposa. Necesitaba dinero. La niña necesitaba un hogar. Era una solución práctica para una situación imposible. Emma se apartó de Victoria y caminó lentamente hacia Margaret. A pesar de su pequeña estatura, había algo formidable en la presencia de la niña. «Me tienes miedo», dijo en voz baja. «Siempre has tenido miedo de lo que pudiera recordar». «No seas ridícula», se burló Margaret, pero sus manos temblaban. «Recuerdo más de lo que crees», continuó Emma. «Recuerdo los papeles que le hiciste firmar a mi papá. Y los otros, los documentos especiales sobre la empresa, los que decían que si le pasaba algo a mamá, yo lo heredaría todo». Margaret palideció. «Eras un bebé. No es posible que lo recordaras». «Lo recuerdo todo», dijo Emma con sencillez. «Por eso querías que me fuera, porque el abuelo me quería.
Me abrazó antes de morir y me dijo que yo sería la encargada de continuar su sueño. Cambió su testamento, ¿verdad? Me lo dejó todo a mí, no a ti. Victoria se levantó lentamente. Oye, su cuerpo temblaba de rabia. ¿El testamento? El testamento perdido de papá. El que supuestamente se quemó en el incendio del bufete de abogados. Su voz era mortalmente tranquila. Madre, ¿qué has hecho? Protegí el legado de nuestra familia. Margaret levantó la barbilla desafiante. Tu padre estaba enfermo. No pensaba con claridad. Dejar el control de la empresa a una niña pequeña era una. Así que escondiste a mi hija y destruiste el testamento. La risa de Victoria fue amarga. Dios mío, robaste a mi hija para robarle su herencia. Nuestra herencia, corrigió Margaret. La empresa que nuestra familia construyó durante generaciones no iba a permitir que un momento de sentimentalismo de tu padre lo destruyera todo. Emma metió la mano en su pequeña mochila y sacó un trozo de papel gastado. Papá encontró esto en mi manta cuando era un bebé. Nunca supo lo que significaba. Se lo entregó a Victoria. Las manos de Victoria temblaron al reconocer la letra de su padre. Para mi nieta, Emma Victoria Sterling, el futuro pertenece a aquellos que recuerdan de dónde vienen. Debajo había una serie de números. La caja de seguridad, susurró Victoria. La caja privada de mi padre en Ginebra. Miró a su madre con creciente comprensión. Tú no podías acceder a ella. Solo un Sterling de sangre podía abrirla. Y necesitabas mi escáner biométrico o el de Emma. Margaret terminó en voz baja. Pero la niña ya había desaparecido para entonces. Marcus Chen resultó ser sorprendentemente difícil de localizar una vez que salió de la ciudad. Seguí moviéndome. Marcus habló por primera vez en minutos. Algo no me cuadraba en todo el asunto. Cada pocos años nos mudábamos, pero Emma siempre quería volver a Nueva York. Decía que necesitaba encontrar a alguien. Emma se acercó a Victoria y le tomó la mano. Le dije a papá que tenía que encontrar a mi verdadera mamá antes de cumplir 8 años. Es entonces cuando los papeles dicen que puedo abrir la caja del abuelo. Victoria se arrodilló de nuevo y acercó a Emma a ella. ¿Cómo sabes todo esto, cariño? ¿Cómo puedes recordar cosas de cuando eras un bebé? Emma sonrió, con una expresión sabia que parecía antigua en su joven rostro. El abuelo decía que yo era especial. Dijo que algunos niños nacen para recordar todo y transmitir las historias. Me llamaba su pequeño elefante porque los elefantes nunca olvidan. Memoria Eidik. Jeffrey respiró. Recuerdo perfecto desde el nacimiento. Es extraordinariamente raro. Papá lo sabía. La voz de Victoria estaba llena de asombro. De alguna manera, sabía que Emma lo recordaría todo. Por eso hizo esos arreglos de los que la estaba protegiendo. De mí, terminó Margaret. Sus hombros se hundieron en señal de derrota. Sí, destruí el testamento. Sí, hice que Emma desapareciera. Pero lo hice por ti, Victoria. Por la empresa. No, Victoria se puso de pie, la mano de Emma aún firmemente en la suya. Lo hiciste por ti, por el poder. Se volvió hacia Jeffrey. Llama a nuestro equipo legal, a todos, y pon a la oficina de Ginebra en línea. Vamos a tener que organizar un viaje inmediato. Señora Sterling, Jeffrey dudó. La reunión de la junta directiva de esta tarde. Cancélela. La voz de Victoria no admitía réplica. Cancele todo. Y Jeffrey empieza a preparar los documentos de transferencia. Parece que Sterling Enterprises está a punto de recuperar a su legítima heredera. Margaret dio un paso adelante desesperadamente. Victoria, piensa en lo que estás haciendo. Los accionistas, las implicaciones en el mercado. Estoy pensando en mi hija. Victoria la interrumpió. La hija que me robaste. Los 7 años de su vida que me perdí. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer día de colegio, todo robado por tu codicia. Emma tiró de la mano de Victoria. Yo puedo contarte todas esas cosas. Papá grabó videos, y yo lo recuerdo todo. Recuerdo esperar a que me encontraras. Marcus finalmente recuperó la voz. Lo tengo todo documentado. Cada momento de su vida. Siempre esperé que su verdadera madre volviera. La forma en que Emma hablaba de ti incluso cuando era un bebé. Buscaba a mujeres con el pelo oscuro y las llamaba mamá. Me rompía el corazón, pero tú la criaste. Los ojos de Victoria se llenaron de gratitud. La quisiste cuando yo no pude. La protegiste cuando mi propia madre intentó hacerlo. No pudo terminar la frase. Señora Sterling, uno de los guardias de seguridad dio un paso al frente. ¿Debemos detener a la señora Sterling? Margaret se rió con amargura. ¿Por qué motivo? ¿Por trasladar a una niña a un hogar seguro? ¿Proporcionarle apoyo económico?
¿Ser una abuela que tomó decisiones difíciles? Fraude, dijo Victoria con frialdad. Destrucción de documentos legales, secuestro, robo de identidad. Oh, madre. La lista es bastante larga, pero eso lo deben determinar las autoridades. Se volvió hacia el guardia. Por favor, acompañe a la señora Sterling a la sala de conferencias y asegúrese de que permanezca allí, sin llamadas telefónicas, sin comunicaciones. No puedes hacer esto, protestó Margaret, mientras los guardias la flanqueaban. Soy tu madre. No, dijo Emma con claridad. Una madre protege a sus hijos. Tú solo eres alguien que tenía miedo de perder el control. Mientras se llevaban a Margaret, el pasillo comenzó a vaciarse. Los asistentes se dispersaron para cancelar reuniones y hacer arreglos. La mañana imposible había cambiado el eje de Sterling Enterprises, y todos sabían que las repercusiones se sentirían durante años. Victoria, Marcus y Emma se quedaron solos en el amplio pasillo. La luz de la mañana había cambiado, proyectando largas sombras sobre el suelo de mármol. Victoria se arrodilló una vez más, estudiando el rostro de su hija con asombro y dolor. Lo siento, susurró. Siento mucho no haber estado ahí. Ni siquiera lo recuerdo. El accidente se llevó tantos recuerdos. Pero ¿recuerdas la canción?, dijo Emma en voz baja. Así es como supe que realmente eras mi mamá. Nadie más conoce la estrofa especial que inventaste. La voz de Victoria era apenas un susurro cuando comenzó a cantar. Calla, pequeño bebé. No llores. Mamá te amará hasta el día de su muerte. Y si ese día llega antes de tu último suspiro, solo recuerda que nunca estarás solo. Emma se unió a la última línea y sus voces se mezclaron a la perfección. Mi amor vive en ti donde quiera que vayas. Marcus se secó las lágrimas de los ojos mientras Victoria abrazaba con fuerza a Emma. 7 años de separación se desmoronaron en ese momento. Una madre y una hija reunidas por la extraordinaria memoria y la fe inquebrantable de la niña. Papá. Emma miró a Marcus por encima del hombro de Victoria. ¿Estás triste? Marcus se arrodilló junto a ellas con la voz cargada de emoción. No, mariposita. Estoy feliz de que hayas encontrado a tu mamá, pero tú siempre serás mi pequeña, ¿verdad? Emma lo abrazó. Papá tonto, ahora tengo 2 padres que me quieren. Eso es el doble de suerte que los demás niños. Victoria miró a Marcus a los ojos por encima de la cabeza de Emma. Gracias, articuló en silencio. Gracias por quererla. El sol naciente pintaba rayas doradas en el pasillo y, en algún lugar a lo lejos, la ciudad zumbaba con su caos habitual. Pero en ese momento, en ese tranquilo pasillo de poder y ambición, una familia estaba renaciendo. El futuro de Sterling Enterprises acababa de cambiar desde sus cimientos, y en el centro de todo ello se encontraba una niña de 7 años que nunca olvidó a la madre que le cantaba en sus sueños. La niebla matinal de Ginebra se aferraba al lago Lemon cuando el jet de Sterling aterrizó en el aeropuerto de Quintrian. Emma pegó la nariz a la ventanilla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Es aquí donde nací, mami? El corazón de Victoria aún se aceleraba cada vez que Emma la llamaba así. Habían pasado 3 días desde su reencuentro, 3 días de abogados, pruebas de ADN y revelaciones impactantes. Las pruebas habían confirmado lo que ambos ya sabían en su corazón. Emma era, efectivamente, su hija. Sí, cariño. El hospital está a unos 20 minutos de aquí. Victoria apretó la mano de Emma. ¿Recuerdas algo de aquello? Emma frunció el ceño, concentrada. Paredes blancas, una señora pelirroja que sonreía mucho y nieve cayendo fuera de la ventana. Papá, quiero decir, Marcus dice, no recuerdo realmente mi nacimiento, pero a veces lo sueño. Marcus estaba sentado frente a ellas, en el lujoso asiento de cuero, incómodo en el lujoso jet privado. Había insistido en venir, a pesar de que Victoria se había ofrecido a encargarse de todo ella sola. Ha sido mi hija durante 7 años, había dicho simplemente. No voy a abandonarla ahora. Señor Chen, Charles Whitmore, socio principal de Whitmore & Associates, carraspeó. He revisado los documentos de custodia que firmó hace 7 años. Eran muy vagos, sospecho que intencionadamente. Legalmente usted ha sido el tutor de Emma, pero los documentos estaban diseñados para ser impugnados si la madre biológica se presentaba. Margaret pensó en todo, dijo Victoria con amargura, excepto en la memoria de Emma. La niña miró a su madre. La abuela Margaret tiene miedo de lo que hay en la caja del abuelo. Vino a nuestro apartamento una vez, cuando yo tenía 4 años. Pensaba que yo estaba en el colegio, pero echaba de menos mi casa. Le hizo muchas preguntas a papá sobre mí. Marcus asintió. Lo recuerdo. Quería saber si Emma tenía alguna habilidad inusual, si recordaba cosas que no debía.
Pensé que solo era una anciana extraña. No tenía ni idea de que era mi madre, concluyó Victoria, que intentaba sistemáticamente encubrir sus crímenes. La caravana de subnegros serpenteaba por las impolutas calles de Ginebra. Emma se sentó entre Victoria y Marcus, cogida de la mano de ambos. El gesto era tan natural, tan inocente, que a Victoria le dolió el pecho. De alguna manera, esta niña había mantenido su corazón abierto a pesar del caos de sus primeros años de vida. «Cuéntame cómo la criaste», dijo Victoria de repente. «Por favor, necesito saber todo lo que me perdí». Marcus sonrió y la tensión se alivió en sus hombros. Era la bebé más despierta que había visto nunca, siempre observando, siempre escuchando. El pediatra decía que alcanzaba los hitos meses antes de lo normal. Cuando cumplió 1 año ya hablaba con frases completas. A los 15 meses, corrigió Emma. Mi primera frase fue, «¿Dónde está mamá?» Tú gritaste, «Papá». Los ojos de Marcus brillaron. «Sí, mariposa, lo hice. Me hiciste esa pregunta todos los días durante 2 años, pero luego me enseñaste cómo encontrarla», continuó Emma. «En mis sueños, dijiste que si pensaba muy fuerte en alguien a quien quería, podría visitarlo cuando durmiera». A Victoria se le cortó la respiración. «Llevo años teniendo sueños. Una niña con un vestido amarillo que me llama. Pensaba que era mi subconsciente llorando por la niña que perdí. Esa era yo». Emma saltó emocionada. «Llevaba mi vestido amarillo en mi sueño para que me reconocieras. ¿Funcionó?» «Sí», susurró Victoria. «Oh, Dios, sí». Pero no sabía que era real. El Banque Pre-Edmond de Rothschild se erigía como una fortaleza de discreción en el corazón del distrito bancario de Ginebra. Cuando su convoy se detuvo, un pequeño ejército de seguridad y funcionarios del banco los esperaba en las escaleras. La señora Sterling, la propia presidenta del banco, los recibió. Los estábamos esperando. Las instrucciones de su padre fueron muy específicas. Solo pueden acceder a la caja sus descendientes directos, dando prioridad a sus nietos. ¿Nietos? Victoria abrió mucho los ojos. Pero Emma es la única que conocemos, intervino Charles con cautela. Su padre era un hombre prudente, señora Sterling. Preveía cualquier contingencia. La cámara acorazada estaba a 3 pisos bajo tierra y se accedía a ella mediante escáneres biométricos y guardias armados. Emma caminaba con confianza junto a Victoria, sin mostrar ningún temor por las imponentes medidas de seguridad. «Caja 1837», anunció el presidente del banco. «Se requieren 2 confirmaciones biométricas de la línea de sangre Sterling». Su padre fue muy específico. «Si existe un nieto, debe ser una de las firmas». Victoria colocó primero su palma en el escáner. Este emitió un pitido verde. Luego Emma, de pie sobre un taburete que le proporcionaron apresuradamente, colocó su pequeña mano en el segundo escáner. Durante un momento no pasó nada. Entonces, con un sonido similar al de una respiración contenida que se libera, la enorme puerta de la cámara acorazada se abrió. En el interior había una única caja de seguridad, más grande que las estándar, con otra cerradura biométrica. Esta vez, Emma colocó su mano primero. La cerradura se desbloqueó con un suave clic. Victoria levantó la tapa metálica con manos temblorosas. Dentro había montones de documentos, fotografías y en la parte superior, una carta con la característica letra de su padre. «Mis queridas Victoria y Emma», leyó en voz alta. «Si estáis leyendo esto juntas, entonces la justicia finalmente ha prevalecido sobre el engaño». Emma se apretó contra su madre, mientras Victoria seguía leyendo. «Escribo esto 3 días antes de mi muerte, sabiendo que Margaret tiene planes que no puedo detener por medios convencionales. Ella cree que estoy demasiado enfermo para darme cuenta de sus intenciones, pero un moribundo ve con terrible claridad. Emma, mi querida nieta, naciste con un don que reconocí de inmediato. La memoria perfecta que ha existido en la familia Sterling durante generaciones, pero que rara vez se manifiesta. Tu tatarabuela lo tenía, al igual que yo, aunque en menor medida, pero en ti brilla como una estrella. He cambiado mi testamento y te dejo a ti, Emma, el control de Sterling Enterprises, con tu madre como fideicomisaria hasta que cumplas 21 años. Margaret lo sabe y no se detendrá ante nada para impedirlo. Por eso he tomado precauciones. El testamento original está aquí, junto con un testimonio en video que no puede ser refutado. Pero lo más importante es que he incluido pruebas de otras actividades de Margaret, actividades que explican por qué estaba tan desesperada por mantener el control. Victoria, mi querida hija, siento lo que vas a descubrir. Tu madre no es la mujer que creías que era.
La fortuna de los Sterling se construyó sobre la innovación y el trabajo duro, pero Margaret ha estado desviando fondos lentamente a cuentas en el extranjero durante años, preparándose para el día en que pudiera desaparecer con suficiente riqueza para vivir como la realeza. La herencia de Emma amenazaba esos planes. Una niña con una memoria perfecta que algún día recordaría cada conversación, cada documento que había visto, cada secreto que Margaret intentaba ocultar. Esto aterrorizaba a tu madre más que la pérdida de control. En estos documentos encontrarás todo lo necesario para reclamar lo que te fue robado y proteger lo que queda. Pero lo más importante es que espero que os encontréis, madre e hija, separadas por la codicia, pero unidas por el amor. Emma, recuerda siempre que fuiste amada desde el momento en que diste tu primer aliento. El dolor de tu madre por perderte ha marcado cada decisión que ha tomado desde entonces. Perdónala por no haberte encontrado antes. Victoria, perdónate a ti misma por confiar donde no se merecía la confianza. La traición de tu madre no refleja tu juicio, sino su carácter. Y a Marcus Chen, a quien investigué a fondo antes de aprobar la elección de Margaret como tutor. Gracias. Has sido el padre que Emma necesitaba cuando su familia le falló. Siempre habrá un lugar para ti en su vida, si decides reclamarlo. El futuro pertenece a aquellos que recuerdan de dónde vienen. Con todo mi amor, William Sterling. Victoria se hincó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Emma rodeó con sus brazos el cuello de su madre. No llores, mamá. El abuelo sabía que nos encontraríamos, se aseguró de ello. Marcus se arrodilló junto a ellas, con los ojos húmedos. Tu padre era un hombre extraordinario. Me confió su tesoro más preciado. Charles Whitmore fotografiaba rápidamente los documentos, con una expresión cada vez más atónita a medida que avanzaba. Señora Sterling, según estos registros financieros, su madre ha malversado casi $200 millones en 15 años. Y estos contratos, ha estado creando una empresa competidora en las Islas Caimán, con la intención de transferir las patentes de Sterling. Sabía que Emma lo recordaría, dijo Victoria en voz baja. Algún día Emma recordaría algún documento que había visto, alguna conversación que había oído. Mamá no podía arriesgarse. Recuerdo muchas cosas, dijo Emma solemnemente, como aquella vez que la abuela Margaret estaba hablando por teléfono sobre el proyecto Echo. Dijo que haría que Sterling Enterprises quedara obsoleta en 5 años. Charles levantó la cabeza de golpe. ¿Proyecto Echo? Ese es el nombre en clave del caso de espionaje industrial que hemos estado investigando. Alguien ha estado vendiendo tecnología de Sterling a la competencia. Mi madre, dijo Victoria con tono seco. Mi propia madre ha estado destruyendo la empresa desde dentro. El presidente del banco apareció en la puerta. Señora Sterling, lamento interrumpir, pero nos han informado de que alguien está intentando acceder a las cuentas corporativas de Sterling en Nueva York. Reivindican la autoridad de emergencia como director ejecutivo interino. Victoria se puso de pie con una mirada de acero. Margaret está haciendo su jugada. Sabe que estamos aquí. Se volvió hacia Charles. ¿Cuánto tardaremos en presentar estos documentos ante las autoridades? Tengo contactos en el Departamento de Justicia. Con estas pruebas, podemos conseguir que se emitan órdenes judiciales en cuestión de horas. Hizo una pausa. Pero, señorita Sterling, una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Su madre será arrestada. La atención de los medios será abrumadora. Bien, dijo Emma con firmeza. La abuela Margaret necesita un descanso. Uno muy largo. A pesar de la gravedad de la situación, Victoria casi sonrió. De la boca de los niños, miró a Marcus. Esto se va a poner feo. No tienes por qué formar parte de ello. Puedo hacer arreglos para que tú y Emma os vayáis a un lugar seguro hasta que no tengamos que ir a ningún sitio. Marcus la interrumpió. Emma nos necesita a los dos, y tú también nos necesitas. Ahora somos una familia, todos nosotros. Afrontaremos esto juntos. Emma sonrió. Papá tiene razón. Somos un equipo, como en mi película favorita, en la que los buenos trabajan juntos para detener al villano. Excepto que este villano es mi madre, dijo Victoria en voz baja. Pero ella eligió ser la villana, respondió Emma con esa sabiduría inquietante. La carta del abuelo lo dice. Podría haber elegido el amor, pero en su lugar eligió el dinero. Por eso ella está sola y nosotros estamos juntos. Mientras recogían los documentos y se preparaban para salir de la cámara acorazada, Emma tiró de la mano de Victoria. Mamá, hay una cosa más. En mis sueños, el abuelo me dijo que buscara el sobre azul.
Dijo que era el más importante. Victoria rebuscó entre los papeles hasta que encontró un pequeño sobre azul en el fondo. Dentro había una sola fotografía y una breve nota. La fotografía mostraba a William Sterling sosteniendo a Emma recién nacida, con Victoria durmiendo en la cama del hospital detrás de ellos. Pero fue la nota lo que hizo que Victoria se quedara sin aliento. La enfermera que ayudó a dar a luz a Emma, Patricia Williams, fue pagada por Margaret para falsificar los registros. Ella está dispuesta a testificar. Póngase en contacto con ella en la dirección que figura a continuación. Lleva 7 años esperando para limpiar su conciencia. WS, él lo sabía todo. Victoria respiró. Papá sabía exactamente lo que Margaret estaba planeando. Él jugaba al ajedrez mientras ella jugaba a las damas, dijo Charles con admiración. Había previsto todas las contingencias, anticipado todos los movimientos. Al salir del banco al sol de la tarde suiza, Emma miró al cielo. Mira, mamá. Las nubes se están disipando. Seguro que va a ser un día precioso. Victoria apretó la mano de su hija. Sí, cariño. Después de 7 años de tormentas, creo que por fin va a salir el sol. Su convoy se dirigió de vuelta al aeropuerto, llevando documentos que remodelarían el imperio Sterling y harían justicia a una niña de 7 años que nunca olvidó que era amada. Detrás de ellos, la cámara acorazada del banco se cerró con una silenciosa irrevocabilidad. Sus secretos finalmente se revelaron para cumplir su propósito. El reinado de Margaret Sterling estaba a punto de terminar, derribado no por rivales corporativos o fuerzas del mercado, sino por la memoria perfecta de una niña y el amor perfecto de un abuelo. La sala de juntas de Sterling Enterprises nunca había visto un caos como este. Margaret Sterling estaba de pie a la cabecera de la mesa, con el rostro cubierto por una máscara de fría furia, mientras veía la retransmisión en directo desde Ginebra en su teléfono. A su alrededor, los miembros de la Junta se movían nerviosamente en sus asientos, sintiendo el cambio radical que se estaba produciendo en tiempo real. «Cierre eso», le gritó Margaret a su asistente. «Corte su acceso a las cuentas corporativas inmediatamente». «No puedo, señora Sterling». El joven tartamudeó. «La señora Victoria Sterling tiene autoridad para anularlo. Ya ha congelado todas las transferencias pendientes de investigación». Las uñas perfectamente cuidadas de Margaret se clavaron en la mesa de caoba. 7 años de cuidadosa planificación, de meticuloso engaño, desmoronándose por culpa de una niña que recordaba demasiado. «Señoras y señores», se dirigió a la Junta con una calma forzada. «Mi hija está claramente sufriendo algún tipo de crisis nerviosa, reivindicando como suyo al hijo de un conserje, huyendo a Suiza por capricho. Solicité una votación de emergencia para destituirla temporalmente como directora ejecutiva y someterla a una evaluación médica. No será necesario». Las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Detectives de la policía de Nueva York, flanqueados por agentes federales, entraron con sus placas brillando bajo las lámparas de cristal. La detective Sarah Morgan, una mujer de mirada aguda y sienes canosas, dio un paso al frente. «Margaret Sterling, queda usted detenida por malversación, fraude, conspiración y secuestro. Tiene derecho a permanecer en silencio mientras le esposaban las muñecas». La compostura de Margaret finalmente se quebró. «No lo entienden. Todo lo que hice fue por esta empresa, por el legado Sterling». «El legado Sterling». La voz de Victoria atravesó la sala como el hielo. Se quedó en la puerta, con la mano de Emma en la suya y Marcus a su lado. Habían tomado un vuelo nocturno desde Ginebra, en una carrera contra el tiempo. «El legado que intentaste robar. El legado que pertenece a tu nieta». Emma dio un paso adelante, con su pequeña voz cargada de una autoridad notable. «Me alejaste de mi mamá porque el abuelo me quería más que a tu dinero». «Eso no estuvo muy bien, abuela Margaret». Los miembros de la junta directiva se quedaron sin aliento cuando Charles Whitmore comenzó a distribuir copias del verdadero testamento de William Sterling. «Señoras y señores, el verdadero testamento de William Sterling, autenticado y atestiguado, la participación mayoritaria en Sterling Enterprises pasa a Emma Victoria Sterling, con su madre como fideicomisaria». «Esto es imposible», balbuceó el miembro de la junta, Harrison Vance. «Una niña de 7 años no puede ¿qué?», desafió Victoria. «No puede ser la heredera legítima. No puede haber sido robada a su madre al nacer. No puede poseer el extraordinario don que su abuelo reconoció. Un don que le permitió conservar pruebas cruciales a pesar de todos los intentos por silenciarla.
Emma se acercó a la ventana con vistas a Manhattan. El abuelo solía abrazarme aquí mismo. Decía que algún día entendería que los edificios no son importantes. Las personas son importantes. El amor es importante. Decía, la abuela Margaret lo olvidó y eso le enfermó el corazón. Cállate. Margaret luchaba contra las ataduras. Solo eres una niña. No sabes nada. Sé que visitaste a Patricia Williams el mes pasado, dijo Emma en voz baja, volviéndose hacia su abuela. Querías asegurarte de que nunca hablara, pero ella grabó vuestra conversación. Lleva 7 años grabándolo todo, esperando que alguien le crea. El rostro de Margaret se puso ceniciento. ¿Cómo has podido? Me llevaste contigo. Emma continuó. Creías que estaba dormida en el coche, pero lo oí todo. Lo recuerdo todo, tal y como el abuelo sabía que lo haría. El detective Morgan hizo una señal a su equipo. Tenemos a Patricia Williams bajo custodia protectora. Su testimonio, junto con las pruebas de Ginebra, nos da suficiente para presentar cargos adicionales. Mientras se llevaban a Margaret, se volvió por última vez. Victoria, por favor, soy tu madre. La respuesta de Victoria fue tranquila, pero devastadora. Mi madre murió hace 7 años cuando eligió el dinero por encima de su propia nieta. La mujer que está siendo arrestada es una desconocida que casualmente comparte mi ADN. La sala de juntas quedó en silencio cuando las puertas del ascensor se cerraron sobre el imperio de Margaret Sterling. Entonces, Victoria se volvió hacia la junta con voz firme. Hablemos del futuro de Sterling Enterprises. Como pueden ver en los documentos que tienen ante ustedes, mi hija es la accionista mayoritaria. Yo seré su fideicomisaria y continuaré como directora ejecutiva. Pero no se equivoquen, esta empresa ahora pertenece a la siguiente generación. Esto es muy irregular, protestaban los fans cada semana. También lo es robar un bebé, intervino Emma, pero no impidieron que la abuela Margaret lo hiciera. Varios miembros de la junta tuvieron la decencia de mostrarse avergonzados. Habían sospechado que algo no iba bien hace 7 años, cuando Victoria regresó de Suiza devastada y Margaret insistió en encargarse de todos los preparativos. Recuerdo a algunos de ustedes, continuó Emma, estudiando sus rostros de cuando era un bebé. Señor Vance, usted me cogió en brazos una vez. Dijo que tenía los ojos de mi madre. Señora Chen, sin relación con mi padre. Usted me tejió una manta amarilla. Señor Rodríguez, usted y el abuelo discutieron sobre mí. Usted quería investigar más, pero la abuela Margaret dijo que eso perjudicaría a la empresa. Los miembros del consejo mencionados se movieron incómodos. Los recuerdos de aquella época volvieron a mi mente. La pregunta que se les plantea, dijo Victoria con suavidad, es sencilla. ¿Apoyan al heredero legítimo y al futuro de esta empresa? ¿O se alían con un criminal que traicionó todo lo que representa Sterling Enterprises? Uno a uno levantaron la mano en señal de apoyo. Incluso Harrison Vance, tras un largo momento, levantó la mano. La moción ha sido aprobada, anunció Victoria. Ahora creo que es el momento de las presentaciones. Esta es Emma Sterling, su nueva accionista mayoritaria. Y este es Marcus Chen, quien preservó y protegió a la heredera Sterling cuando su propia familia le falló. Se unirá a nuestra junta como defensor y tutor de Emma. Marcus parecía atónito. Señorita Sterling, no tengo experiencia en negocios. ¿Tienes algo más valioso?, interrumpió Victoria. Tienes 7 años de anteponer los intereses de Emma. Ese es el tipo de liderazgo que necesita esta empresa. Emma corrió hacia Marcus y le rodeó la cintura con los brazos. ¿Ves, papá? Te dije que todo saldría bien. Ahora podrás llevar trajes elegantes al trabajo, como mamá. La tensión en la sala se disipó cuando varios miembros de la junta se rieron. La imagen de la niña que acababa de orquestar un golpe corporativo, abrazando a su padre adoptivo con pura alegría, les recordó a todos lo que realmente importaba. Hay una cosa más, anunció Emma, volviendo a la cabecera de la mesa. El abuelo me dejó instrucciones, cambios que quería hacer para ayudar a la gente, no solo para ganar dinero. Puede que tenga 7 años, pero sé distinguir el bien del mal. Y Sterling Enterprises va a empezar a hacer más cosas buenas. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó la señora Chen con verdadera curiosidad. Emma sacó un trozo de papel arrugado de su bolsillo, uno de los muchos que había escondido a lo largo de los años, conservando las palabras de su abuelo. Una fundación para los niños que son separados de sus padres. Mejores salarios para todas las personas que limpian nuestros edificios, como mi papá. Y algo llamado desarrollo tecnológico ético, lo que significa que ayudamos a las personas en lugar de solo venderles cosas. Esas iniciativas podrían costar, comenzó Vance,
el 2% de las ganancias anuales. Victoria terminó. He visto las proyecciones del abuelo Williams. Podemos permitirnos tener conciencia. Mientras continuaba la reunión de la junta directiva, en la que se debatía la implementación de la visión de William Sterling, Emma se sintió atraída de nuevo hacia la ventana. La ciudad se extendía a sus pies, infinita y llena de posibilidades. ¿En qué piensas, mariposa?, le preguntó Marcus en voz baja, acercándose a ella. En todos los demás niños que están ahí fuera esperando a que sus mamás o papás los encuentren, respondió Emma. Nosotros nos encontramos. ¿Pero qué pasa con ellos? Victoria apareció al otro lado de Emma. Entonces les ayudamos. La Fundación Emma Sterling para Niños Perdidos. Nos aseguraremos de que nunca más se vuelva a robar a ningún niño de sus padres. ¿Podemos empezar mañana?, preguntó Emma con entusiasmo. Ya hemos empezado, sonrió Victoria. Patricia Williams ha aceptado liderar la iniciativa. Tiene 7 años de culpa que compensar y una lista de otros casos que sospecha que son similares al nuestro. Mientras el sol se ponía sobre Manhattan, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa, la familia Sterling se reunió por primera vez. No solo la familia de sangre, sino la familia forjada por el amor, el sacrificio y los lazos inquebrantables de la elección. En el reflejo de la ventana, Emma vio algo que la hizo sonreír. Por un momento, habría jurado que vio a su abuelo de pie detrás de ellos, con la mano apoyada en el hombro de Victoria en señal de aprobación. Él le guiñó un ojo a Emma antes de desvanecerse como la niebla matinal. Gracias, abuelo, susurró ella en voz demasiado baja para que nadie más la oyera. Recordé todo tal y como me pediste. A la mañana siguiente, Sterling Enterprises anunciaría una nueva era. Las páginas financieras se apresurarían a comprender cómo una niña de 7 años había derribado una dinastía empresarial. Pero en ese momento, mientras las luces de Nueva York comenzaban a brillar como estrellas terrestres, una madre abrazaba a su hija mientras el hombre que la había criado montaba guardia. Emma Sterling había cumplido su promesa. Había encontrado a su madre antes de cumplir 8 años, y al hacerlo, había encontrado algo aún más precioso, un futuro en el que el amor importaba más que el dinero, en el que la verdad vencía al engaño, y en el que incluso la voz más pequeña podía resonar en los pasillos del poder. Las imágenes de seguridad de ese día se convertirían en leyenda en los círculos empresariales. Una niña pequeña con un vestido amarillo, derribando un imperio con nada más que una memoria perfecta y un amor imperfecto. Pero los que estaban allí sabían que la verdad era más simple y más profunda. A veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es un niño que se niega a olvidar. Cuando finalmente salieron de la sala de juntas, Emma tiró de las manos de sus padres. ¿Podemos comprar helado para celebrarlo? ¿Helado? Victoria se rió. El sonido le resultó extraño después de años de emociones reprimidas. ¿Acabas de heredar una empresa de $1,000 millones y quieres un helado? ¿De galleta con trocitos de chocolate?, especificó Emma. Es mi favorito. Además, el abuelo siempre decía que los mejores acuerdos se celebran con cosas sencillas. Y así, los nuevos dirigentes de Sterling Enterprises, un director general, un conserje convertido en miembro del consejo de administración y una niña de 7 años salieron a la noche de Manhattan en busca de un helado. Detrás de ellos, el edificio Sterling se erigía imponente, con unos cimientos más sólidos que nunca. Al fin y al cabo, ahora se basaba en la verdad en lugar de en mentiras, en el amor en lugar de en la codicia, y en el recuerdo perfecto de una niña que nunca olvidó que era amada. La heladería de la Quinta Avenida estaba casi vacía a las 8 de la tarde. Emma se sentó entre Victoria y Marcus. Su cono de galleta con trocitos de chocolate goteaba sobre su vestido amarillo. Por primera vez en 7 años, parecía exactamente lo que era. Una niña feliz con sus 2 padres. Papá, cuéntale a mamá la vez que intenté encontrarla cuando tenía 5 años. Emma le insistió dando patadas contra el asiento. Marcus sonrió al recordar. Vi a una mujer que se parecía a ti por detrás en el supermercado. Antes de que pudiera detenerla, corrió y abrazó las piernas de la desconocida, llamándola mamá. La pobre mujer estaba muy confundida. Estaba segura de que eras tú, le explicó Emma a Victoria. Tenía el mismo pelo, pero cuando se dio la vuelta, sus ojos no eran los mismos, no eran del color de los tuyos. A Victoria se le encogió el corazón. Durante todos esos años, su hija la había estado buscando, recordando detalles que no debería haber podido recordar. Lo siento mucho, cariño. Debería haberte buscado. Debería haber sabido que mamá mentía. Estabas herida. Emma lo dijo con naturalidad.
La abuela Margaret se aseguró de ello. Te seguía dando medicinas que te hacían olvidar cosas. La oí hablar con el doctor Morrison sobre ello. El cono de Victoria se le resbaló de los dedos, que de repente se quedaron sin fuerza. ¿Qué? Emma le entregó tranquilamente una servilleta a su madre. Las pastillas para tus dolores de cabeza después del accidente. No eran para los dolores de cabeza. El doctor Morrison no quería recetárselas, pero la abuela Margaret dijo que arruinaría su carrera si no lo hacía. Él le ha estado enviando dinero cada mes desde entonces. Creo que por remordimientos. Los vacíos en mi memoria, susurró Victoria. La niebla que nunca se disipó del todo. Mamá dijo que era el trauma del accidente. En realidad no hubo ningún accidente de esquí, continuó Emma, lamiendo su helado como si estuviera hablando del tiempo. Te caíste por las escaleras del hospital después de que yo naciera. La abuela Margaret te empujó. No con fuerza, pero lo suficiente. Luego le dijo a todo el mundo que habías tenido un accidente en Suiza y que habías tenido a tu bebé allí. Marcus dejó su cono, sin apetito. Emma, ¿cómo sabes esto? Patricia Williams me lo contó cuando tenía 3 años. Vino a verme. La abuela Margaret no sabía nada de la visita. Patricia lloró todo el tiempo. Dijo que ya no podía vivir con las mentiras. Emma miró a su madre. Tiene fotos de ti abrazándome en el hospital. Estabas tan feliz. No parabas de decir que yo era tu bebé milagroso. A Victoria le temblaban las manos mientras buscaba su teléfono. Charles, necesito que añadas intento de asesinato y fraude médico a los cargos contra Margaret Sterling y que encuentres al Dr. Morrison. Quiero que lo arresten también. Mientras hacía una llamada tras otra, poniendo en marcha la maquinaria legal, Emma y Marcus terminaron sus helados en un silencio cómplice. La niña estudió cuidadosamente el rostro de su padre. «Estás preocupado», observó. Marcus suspiró. «Todo está cambiando muy rápido, mariposita. Esta mañana eras mi hija. Ahora eres una Ice con una madre que te quiere. ¿Dónde encajo yo?» Emma se subió a su regazo y le rodeó el cuello con los brazos. «Tú eres mi papá para siempre. Puede que mamá me haya dado a luz, pero tú me has criado. Me leías cuentos, me enseñaste a atarme los zapatos y me abrazabas cuando tenía pesadillas. Eso te convierte en mi verdadero papá». «Tiene razón», dijo Victoria, cerrando el teléfono. «Marcus, te lo debo todo. Amaron a nuestra hija cuando yo no pude. Le dieron la estabilidad y el cuidado que necesitaba. No estoy tratando de alejarla de ustedes. Espero que podamos encontrar una manera de criarla juntos», repitió Marcus. «Emma nos necesita a ambos, lo ha dejado claro. Y, francamente, yo también los necesito. No sé cómo ser madre. He sido directora ejecutiva durante tanto tiempo que he olvidado cómo ser humana. Pero tú sabes todas las historias que le gustan, todos sus miedos, todos los sueños que acaricia. ¿Me ayudarás? ¿Me enseñarás a ser la madre que se merece?» Antes de que Marcus pudiera responder, Emma palideció. Se agarró al borde de la mesa, con la mirada perdida. «Mariposa, ¿qué pasa?» Marcus se puso en alerta al instante. «Viene alguien», susurró Emma. «Alguien enfadado. Quieren hacerle daño a mamá». Victoria sacó inmediatamente su teléfono para llamar a seguridad, pero ya era demasiado tarde. La puerta de la heladería se abrió de golpe, dejando ver a Margaret Sterling, flanqueada por 2 hombres con trajes caros. De alguna manera, había conseguido la libertad bajo fianza en un tiempo récord. ¿De verdad creías que podías destruirme? La voz de Margaret era venenosa. Parecía desaliñada. Su apariencia, normalmente perfecta, se había resquebrajado. 50 años construyendo este imperio y tú lo derribas por una mocosa que nunca debería haber existido. «Madre, estás violando las condiciones de tu fianza», Victoria dijo con calma, empujando a Emma detrás de ella. «Vete ahora o llamaré a la policía. No me iré a ningún sitio sin lo que es mío». Margaret gruñó. «El señor Davis tiene los documentos del poder notarial. Solo necesito la firma de la niña y el control volverá a mis manos. Los niños son tan fáciles de manipular, ¿verdad?» Uno de los hombres se adelantó y sacó una gruesa carpeta. «Firma aquí, pequeña, y tu abuela te comprará todos los juguetes que quieras». Emma salió de detrás de Victoria, con su carita serena. «Tú eres Thomas Davis, de la empresa secreta de la abuela. La ayudaste a robar a Sterling Enterprises. ¿Y tú?» Miró al segundo hombre, James Crawford. «Se suponía que debías hacerme desaparecer para siempre cuando era un bebé, pero no pudiste hacerlo. Le dijiste a la abuela Margaret que había muerto, pero en realidad me entregaste a Marcus». Crawford palideció. «¿Cómo puedes saber eso?» «Porque viniste a verme cuando cumplí 4 años», respondió Emma. «Me viste jugar en el parque. Estabas llorando.
Dijiste que lamentabas no poder hacer daño a un bebé, ni siquiera por $1.000.000. Dijiste que elegiste a Marcus porque era un buen hombre que había perdido a su esposa y a su hija en un accidente de coche. Pensaste que él me protegería. James, Margaret se volvió hacia él, furiosa, sustituyendo la conmoción. Me dijiste que estaba muerta. No podía matar a un bebé. Crawford estalló. Querías que hiciera desaparecer para siempre a un recién nacido. Soy abogado, no un monstruo. Así que, sí, fingí su muerte y se la entregué a alguien que la querría. Y desde entonces me he arrepentido cada día de no haber acudido a la policía. Entonces te arrepentirás aún más de esto. Margaret sacó algo de su bolso. Las luces del techo reflejaron el brillo metálico de una pequeña pistola. Si yo no puedo tener mi legado, nadie lo tendrá. La heladería estalló en gritos. Marcus empujó inmediatamente a Emma debajo de la mesa, mientras Victoria se adelantaba para protegerlos a ambos. «Madre, baja el arma». La voz de Victoria era firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «No eres una asesina, ¿verdad?» Margaret se rió con amargura. «Maté los sueños de tu padre. Maté tus recuerdos. Intenté matar el futuro de tu hija. ¿Qué más da una muerte más? No mataste los sueños del abuelo». La voz de Emma llegó desde debajo de la mesa, clara y sin miedo. Él sabía lo que planeabas. Se preparó para ello. Se aseguró de que el amor ganara al final. «Cállate». Margaret apuntó con la pistola hacia la mesa. Marcus se movió más rápido que el pensamiento y se lanzó sobre Margaret. El arma se disparó y el sonido fue ensordecedor en el pequeño espacio. Marcus chocó contra Margaret, tirándolos a ambos al suelo. El arma rodó por el suelo. «¡Papá!», gritó Emma, saliendo a toda prisa, mientras Victoria se apresuraba a ayudar. La sangre se extendió por la camisa de Marcus, pero él mantuvo su agarre sobre Margaret, inmovilizándola. «Llama al 911», jadeó. «Ya lo he hecho». El dueño de la heladería salió de detrás del mostrador. Con el teléfono en la mano, la policía y la ambulancia llegarán en 2 minutos. Crawford, que finalmente se decantó por un bando, ayudó a sujetar a Margaret, mientras Davies permanecía paralizado por la conmoción. Victoria presionó con las manos la herida de Marcus para intentar detener la hemorragia. «Quédate con nosotros», le suplicó. «Emma te necesita. Yo te necesito». «¿Butterfly está bien?», preguntó Marcus con voz débil. «Estoy aquí, papá». Emma se arrodilló a su lado, con lágrimas corriéndole por la cara. «Nos has salvado. Eres un héroe, como en mis historias. Siempre. Protege a mis niñas», susurró Marcus. Los minutos siguientes se difuminaron. Sirenas, policía, paramédicos. Margaret se la llevaron esposada, gritando sobre traición y derechos heredados robados. Crawford se entregó voluntariamente, ansioso por confesar finalmente su papel. Davies intentó huir, pero lo atraparon antes de que llegara a la puerta. Mientras la ambulancia subía a Marcus, Emma se negó a soltarle la mano. «Tienes que ponerte bien, papá. Acabamos de convertirnos en una verdadera familia. No puedes irte ahora». El paramédico les aseguró que estaba estable. La bala no había alcanzado ningún órgano vital. Necesitaría cirugía, pero se recuperaría por completo. Victoria se subió a la ambulancia junto a ellos. «No te vamos a abandonar», le dijo a Marcus. «Emma tiene razón. Ahora somos una familia, todos nosotros». A través de la neblina de los analgésicos, Marcus esbozó una débil sonrisa. «Supongo que esto significa que debería pedir un aumento». Emma se rió entre lágrimas. «Papá tonto. Ahora eres dueño de parte de la empresa. Puedes darte un aumento». Mientras la ambulancia se abría paso entre el tráfico de Manhattan, Emma tomó las manos de sus padres. La noche le había mostrado lo peor que podía ser una familia: codicia, traición, violencia. Pero también le había mostrado lo mejor: sacrificio, protección, amor. «Mamá», dijo en voz baja, «la abuela Margaret está muy enferma, ¿verdad?». «En su corazón». «Sí, cariño». Dejó que la codicia la envenenara hasta que ya no pudo sentir amor. «Qué triste», dijo Emma simplemente. «Quizás algún día se recupere. El abuelo querría que tuviéramos esperanza». Victoria se maravilló de la compasión de su hija. Después de todo lo que Margaret había hecho, Emma aún podía encontrar espacio para la esperanza. Era un don más valioso que cualquier herencia. En el hospital, mientras llevaban a Marcus a la sala de operaciones, Emma se quedó junto a la ventana contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar, Sterling Enterprises continuaba con su trabajo, sin saber que su nueva propietaria era una niña de 7 años con un vestido amarillo manchado de sangre. «¿En qué piensas, cariño?», le preguntó Victoria,
envolviendo a Emma con una manta. Pienso en todos los papás y mamás que quieren a sus hijos como Marcus me quiere a mí y como tú me quieres a mí. Y pienso en todas las abuelas que eligen el dinero en lugar de eso. Tenemos que ayudar a más familias a permanecer juntas. Eso es lo que haremos. Victoria prometió que la Fundación Emma Sterling se encargaría de ello. Horas más tarde, cuando el cirujano salió con la noticia de que Marcus se recuperaría por completo, Emma se quedó dormida en los brazos de Victoria. Agotada por los acontecimientos de la noche, Victoria abrazó a su hija, sintiendo los pequeños latidos de su corazón contra su pecho, el ritmo que había echado de menos durante 7 años. El día siguiente traería más retos: el juicio de Margaret, el circo mediático, la reestructuración de la empresa. Pero esa noche, en una tranquila habitación de hospital donde Marcus dormía plácidamente y Emma soñaba en sus brazos, Victoria Sterling comprendió lo que su padre había intentado enseñar. El futuro pertenecía a aquellos que recordaban de dónde venían. Y a veces, de dónde venías era menos importante que a dónde te llevaba el amor. 3 meses después del tiroteo en la heladería, Marcus Chen entró en la sala de juntas de Sterling Enterprises con su primer traje a medida. Emma había insistido en elegir la corbata, de color azul brillante, con pequeños elefantes, porque los elefantes nunca olvidan, igual que yo. ¡Qué elegante, compañero!, sonrió Victoria mientras él tomaba asiento. La Junta había aprobado por unanimidad su nombramiento como director de Relaciones con la Comunidad, un puesto creado específicamente para tender puentes entre Sterling Enterprises y las personas a las que prestaba servicio. El traje pica, le susurró Marcus. ¿Cómo puedes llevarlo todos los días? Te acostumbras, respondió Victoria con una sonrisa. Aunque Emma está intentando convencerme de que implemente los viernes de pijama. La sala de juntas se llenó al comenzar la reunión trimestral, pero no era una reunión cualquiera. Era la primera desde la condena de Margaret Sterling. 25 años de cárcel por intento de asesinato, fraude, malversación y secuestro. Los medios de comunicación la habían bautizado como el juicio del siglo, pero para Emma era simplemente el día en que la abuela Margaret finalmente recibía su merecido castigo. Antes de comenzar, Harrison Vance se puso de pie y carraspeó. Les debo una disculpa a esta junta y a la familia Sterling. Hace 7 años, sospeché que algo andaba mal en las circunstancias que rodeaban la desaparición de la joven Emma. Elegí la estabilidad corporativa por encima de la verdad. Eso fue cobardía, y me avergüenzo de ello. Otros miembros de la Junta se hicieron eco de sentimientos similares. La revelación de su silencio cómplice había conmocionado a muchos de ellos hasta lo más profundo. Lo que importa es lo que hagamos ahora, dijo Victoria con firmeza. Emma nos ha demostrado que recordar el pasado es importante, pero no tanto como construir un futuro mejor. Hablando de eso, Marcus abrió una presentación. La Fundación Emma Sterling ha identificado 47 casos de transferencias de custodia sospechosas en la última década. Patricia Williams y su equipo están investigando cada uno de ellos. Las cifras eran abrumadoras. Niños desaparecidos en los sistemas burocráticos, padres silenciados por el poder o la pobreza, familias destrozadas por aquellos que veían a los niños como mercancías en lugar de bendiciones. También hemos creado fondos de emergencia para familias en crisis, continuó Marcus. Ningún padre debería sentirse obligado a renunciar a su hijo debido a la presión económica. Mientras avanzaba la reunión, en la que se revisaban los resultados trimestrales y las nuevas iniciativas éticas, Emma se sentó en la oficina contigua a la de Victoria, trabajando en su propio proyecto. La habían dispensado de ir al colegio ese día, ya que, al ser multimillonaria, Ares tenía algunas ventajas para presentar algo especial a la Junta. ¿Lista, mariposa?, le preguntó Marcus durante el descanso, al encontrarla rodeada de lápices de colores y cartulinas. Casi, respondió Emma, dando los últimos retoques a sus dibujos. ¿Crees que les gustará? Les encantará, le aseguró Victoria, apareciendo en la puerta. Has trabajado muy duro en esto. Cuando la Junta se volvió a reunir, Emma entró con sus presentaciones hechas a mano. La niña asustada de hacía 3 meses había desaparecido. Esta Emma Sterling sabía exactamente quién era y lo que quería lograr. Hola a todos, comenzó, con su voz clara llenando la sala. Sé que solo tengo 7 años, pero el abuelo dice que incluso las voces pequeñas pueden tener un gran eco, así que quiero contarles mi idea. Desveló su primer póster, un dibujo de niños y padres cogidos de la mano alrededor de un edificio.
Este es el Centro Familiar Sterling. No es solo para encontrar niños perdidos. Es para mantener unidas a las familias en primer lugar. Guardería gratuita para los empleados. Asesoramiento para los padres que tienen dificultades. Ayuda legal para las familias que sufren acoso por parte de personas poderosas. La señora Chen, miembro de la Junta, se secó los ojos. Es precioso, Emma. Hay más, continuó Emma, entusiasmándose con el tema. Todos los edificios de Sterling deberían tener una sala segura a la que los niños puedan acudir si están asustados o perdidos. Y deberíamos enseñar a todos nuestros guardias de seguridad cómo ayudar a los niños. El señor Peterson es el guardia que estaba allí cuando encontré a mamá. No sabía qué hacer. Ahora sí lo sabe porque recibió formación especial. Sacó su último póster. Este mostraba un árbol con muchas ramas. Este es el árbol genealógico de Sterling. No solo la familia de sangre, sino también la familia elegida. Como Marcus me eligió a mí y yo a él. Como mamá, Marcus y yo nos elegimos mutuamente. Todos los empleados de Sterling Enterprises forman parte de nuestro árbol genealógico y debemos tratarlos como tal. ¿Qué significa eso en la práctica?, preguntó Vance con verdadera curiosidad. Emma claramente había anticipado esta pregunta. Significa pagar a todos lo suficiente para que puedan cuidar de sus familias. Significa que cuando alguien está enfermo, le ayudamos en lugar de despedirlo. Significa recordar que los edificios y el dinero no son tan importantes como las personas. Miró directamente a cada miembro de la Junta. Algunos de ustedes estaban aquí cuando la abuela Margaret me llevó. No la detuvieron porque tenían miedo o porque pensaban que la empresa era más importante. Pero ahora pueden tomar decisiones diferentes. Pueden elegir ser los buenos de la historia. La sala quedó en silencio. Emma Sterling, de 7 años, acababa de dar una lección de ética mejor que la de la mayoría de las escuelas de negocios. Propongo financiar el centro de la familia Sterling de inmediato, dijo Rodríguez. Implementación completa en todas las propiedades en un plazo de 18 meses. Secundado, dijo la señora Chen. La votación fue unánime. Mientras Emma sonreía, la asistente de Victoria entró corriendo. Señorita Sterling, llamada urgente desde Ginebra. Es sobre la herencia de su padre. Han encontrado algo más. Victoria tomó la llamada en el altavoz. Emma y Marcus escuchaban atentamente. Señora Sterling, la voz del director del banco estaba emocionada. Hemos descubierto una segunda caja de seguridad. Esta estaba sellada con instrucciones de no abrirla hasta que Emma cumpliera 8 años. Pero dadas las circunstancias, el tribunal ha autorizado el acceso anticipado. ¿Qué hay dentro?, preguntó Victoria. No lo sabemos. Se requiere de nuevo el escaneo biométrico de Emma. ¿Pueden volver a Ginebra? Emma y Victoria intercambiaron miradas. Más secretos de William Sterling. Estaremos allí mañana, decidió Victoria. Esa noche, mientras se preparaban para otro viaje a Suiza, Emma encontró a Marcus en la terraza de su nuevo ático compartido. El acuerdo de custodia había sido complejo, pero al final sencillo. Emma necesitaba a ambos padres, por lo que ambos compartían la responsabilidad. Papá, ¿estás bien? Se subió a su regazo. Solo estoy pensando, mariposa. A veces han cambiado tantas cosas. No puedo creer que sea real. Es real. Emma se lo aseguró. ¿Quieres saber cómo lo sé? ¿Cómo? Porque en los sueños la gente no discute sobre las verduras en la cena. Y mamá definitivamente discutió sobre mi brócoli esta noche. Marcus se rió. Eso es muy lógico. El abuelo me dijo algo en mis sueños, dijo Emma en voz baja. Antes de encontrar la primera caja, dijo que habría 2 regalos. El primero era la verdad. El segundo es otra cosa. ¿Alguna idea de qué? Emma negó con la cabeza. Solo dijo que lo entendería cuando estuviera preparada. Quizás cumplir pronto los 8 años signifique que ya casi estoy preparada. Victoria se unió a ellos en la terraza, con una taza de chocolate caliente en la mano. Los 3 se sentaron a contemplar las luces de la ciudad, una familia forjada por las circunstancias, pero fortalecida por elección. Sea lo que hay en esa caja, dijo Victoria, lo afrontaremos juntos. Juntos, asintió Marcus. Para siempre, añadió Emma, completando lo que se había convertido en el lema de su familia. Al acercarse la hora de acostarse, Emma hizo su petición habitual. Mamá, ¿me cantas la canción del pájaro burlón? La voz de Victoria llenó el aire nocturno. La nana que le había cantado a su hija recién nacida finalmente llegaba a su destinataria. Marcus armonizó suavemente, añadiendo sus propios dotes musicales a la mesa. En el diario de su abuelo, descubierto entre los documentos de Ginebra, William Sterling había escrito: el amor se multiplica cuando se divide. Cuanto más compartimos, más tenemos.
Al ver a su hija a salvo entre dos padres que la querían, Victoria comprendió lo que su padre quería decir. Margaret había intentado acumular amor como si fuera dinero, manteniéndolo bajo llave hasta que se marchitó. Pero Emma había tomado el amor que Marcus le daba y lo había reflejado de vuelta al mundo, creando abundancia donde antes había escasez. El mañana traería nuevas revelaciones. La segunda caja podría contener desafíos o regalos, o ambos. Pero esa noche la familia Sterling estaba completa, no por lazos de sangre, la ley o el dinero, sino porque tres corazones habían decidido latir al unísono. A lo lejos, los truenos retumbaban sobre Manhattan. Pero en el ático, Emma solo sentía seguridad y calidez. Había cumplido su promesa de encontrar a su madre antes de cumplir 8 años. Ahora, con ese cumpleaños acercándose, se preguntaba qué nuevas promesas le esperaban. «Hora del cuento», pidió con esperanza. «¿Qué cuento te gustaría?», preguntó Marcus mientras se acercaba a la estantería. «Cuéntame nuestra historia», pidió Emma, «desde el principio». Así que, mientras la tormenta se cernía sobre la ciudad, Victoria y Marcus se turnaron para contarle a Emma su propia historia, cómo el amor de un padre la había protegido, cómo el amor de una madre la había encontrado, y cómo el amor de un abuelo la había protegido a través del tiempo y el espacio. Era una historia digna de recordar, y Emma Sterling nunca olvidó nada. La mañana del 8º cumpleaños de Emma amaneció fresca y despejada en Ginebra. La familia Sterling se encontraba una vez más en la bóveda subterránea de Bunk Prey, Edmund D. Rothschild. Pero esta vez no estaban solos. Patricia Williams se había unido a ellos junto con Charles Whitmore y James Crawford, este último recientemente liberado bajo fianza tras aceptar testificar contra toda la red de Margaret Sterling. «Todavía no puedo creer que William planeara todo esto», dijo Patricia, con la voz cargada de emoción. Sabía que al final encontraría el valor. Emma apretó la mano de la mujer. El abuelo creía en las segundas oportunidades. Decía, «Los errores no nos definen. Lo que hacemos después es lo que nos define». El propio presidente del banco supervisó la apertura de la segunda caja. Cuando Emma colocó su pequeña mano sobre el escáner, sintió un extraño cosquilleo, como si la presencia de su abuelo fuera especialmente fuerte ese día. La cerradura se abrió con un suave silbido. Dentro había un diario de cuero, una pequeña caja de terciopelo y un sobre dirigido a Emma en su 8º cumpleaños. Victoria levantó el sobre con manos temblorosas, pero Emma negó con la cabeza. «Yo debería leerlo. Está dirigido a mí». Con una serenidad notable para una niña que acababa de cumplir 8 años, Emma abrió la última carta de su abuelo. «Mi querida Emma, hoy cumples 8 años. Según la tradición de mi familia, esta es la edad en la que un niño es capaz de comprender verdaderamente el peso del legado. Si estás leyendo esto, entonces mi primer regalo ha tenido éxito. Has encontrado a tu madre. La verdad ha salido a la luz y la justicia ha prevalecido. Pero la verdad por sí sola no cura todas las heridas. Por eso he preparado este segundo regalo. En la caja de terciopelo encontrarás el anillo de tu abuela Eleanor, mi madre, no Margaret. Eleanor murió cuando Victoria era joven, pero poseía el mismo don que tú, Emma. La memoria perfecta puede ser una carga. Recordarlo todo significa cargar con un dolor que otros pueden olvidar. Pero Eleanor me enseñó que la memoria también es la guardiana del amor. Cada palabra amable, cada caricia, cada momento de alegría, todo ello se conserva para siempre en mentes como la tuya. El anillo es más que una joya. En el interior del anillo está grabado el lema de nuestra familia, oculto a Margaret durante todos estos años. Amar vincet omnia, el amor lo conquista todo. Pero mi mayor regalo está en el diario. Contiene la verdad sobre Margaret, no los crímenes que has descubierto, sino la mujer que era antes de que la codicia la consumiera. Verás, querida, Margaret fue capaz de amar profundamente. El diario contiene las cartas que me escribió durante nuestro noviazgo, su alegría por el nacimiento de Victoria, sus sueños para nuestra familia. Te dejo esto a ti, Emma, porque tú decidirás qué hacer con él. A tus 8 años, debes tomar una decisión que definirá la mujer en la que te convertirás. ¿Dejarás que Margaret siga siendo un monstruo en tu memoria o verás toda la verdad sobre ella? Una mujer que eligió mal, pero que en otro tiempo fue capaz de elegir bien. Esta es la carga y el don de la memoria perfecta. No puedes olvidar el mal, pero no tienes por qué olvidar el bien que lo precedió. Elijas lo que elijas, ten esto claro. Eres querida. Eras querida antes de nacer. Eres querida mientras lees esto.
y seguirás siendo querida mucho después de que estas palabras se desvanezcan. Tu madre también necesita ver estas cartas. Ha olvidado que Margaret la quiso de verdad en su día. Ayúdala a recordar, pero no la obligues a perdonar. El perdón no se puede imponer, solo se puede ofrecer. Feliz cumpleaños, mi querida nieta. Que tu memoria perfecta se llene de amor imperfecto, pero ilimitado. Para siempre tu abuelo, William Sterling. Emma permaneció en silencio durante un largo momento, con lágrimas corriendo por su rostro. Luego, con manos que apenas temblaban, tomó el anillo de Eleanor. Era una sencilla banda de oro rosa con un solo diamante, elegante en su simplicidad. ¿Puedo?, preguntó Victoria en voz baja. Emma asintió, y su madre deslizó el anillo en una cadena y se lo colocó alrededor del cuello. Cuando seas mayor, podrás llevarlo como es debido. Por ahora, guárdalo cerca de tu corazón. El diario yacía ante ellas, con la piel desgastada y lleno de la característica letra de Margaret. Emma lo abrió al azar y leyó en voz alta. Mi querido William. Victoria sonrió por primera vez en todo el día. Tiene tus ojos y sospecho que también tu terquedad. Nunca pensé que podría amar a alguien tan instantánea y completamente. ¿Así te sentiste tú cuando la tuviste en brazos por primera vez? Esta aterradora y maravillosa certeza de que haría cualquier cosa, sacrificaría cualquier cosa para protegerla. Ahora entiendo por qué la gente dice que la maternidad te cambia. Estoy renovada. Victoria jadeó y se llevó la mano a la boca. ¿Ella escribió eso? Emma pasó más páginas y encontró fotos entre las cartas. Margaret como una joven novia, radiante de alegría. Margaret sosteniendo a la pequeña Victoria, con el rostro suave y maravillado. Margaret y William bailando, perdidos en los ojos del otro. Era feliz, dijo Emma en voz baja. Realmente feliz. ¿Qué le pasó? James Crawford carraspeó. Si me lo permiten, trabajé con su abuela durante 15 años. El cambio fue gradual. Al principio solo se trataba de proteger la empresa. Luego, de hacerla crecer. Finalmente, de poseerla. Cada concesión facilitaba la siguiente, hasta que fue capaz de robar un bebé, concluyó Patricia. Lo vi suceder en tiempo real. La mujer que me contrató para ayudar a dar a luz a Emma no era la misma mujer de esas fotos. Algo había muerto en ella. Emma miró a los adultos que la rodeaban. El abuelo quiere que decida qué hacer con él. Dice que puedo dejar que siga siendo un monstruo o recordar toda la verdad. ¿Qué quieres hacer, mariposa?, preguntó Marcus con delicadeza. Emma se quedó callada durante un largo rato, mientras su extraordinaria mente procesaba las posibilidades y las consecuencias. Finalmente, habló. Creo que la gente necesita verlo todo, lo bueno y lo malo, porque si solo recordamos al monstruo, puede que no nos demos cuenta de cuándo empezamos a convertirnos en monstruos nosotros mismos. Pero si recordamos que la abuela Margaret fue una vez buena, una vez cariñosa, una vez feliz, entonces recordamos que elegir mal es una elección, no el destino. Se volvió hacia su madre. Quiero crear un museo en Sterling Enterprises, el William and Eleanor Sterling Memorial. Mostrará todo, los años buenos, las malas decisiones, las consecuencias. Que la gente vea cómo el amor puede construir un imperio y cómo la codicia puede destruirlo. Eso es muy sabio, dijo Charles, claramente conmovido. Pero, ¿estás segura? Será doloroso para mucha gente, incluida tú. A veces, recordar es doloroso, respondió Emma. Pero olvidar es peor. Si olvidamos cómo la abuela Margaret se convirtió en lo que fue, alguien más podría seguir el mismo camino. Victoria abrazó a su hija. Eres extraordinaria, y no solo por tu memoria. Tu corazón, Emma, tu corazón es lo que te hace especial. Mientras se preparaban para salir de la cámara acorazada, Emma tomó otra decisión. Quiero visitar a la abuela Margaret. Los adultos intercambiaron miradas preocupadas. ¿Estás segura?, preguntó Victoria. Ella intentó hacernos daño. Está enferma, dijo Emma con sencillez. Y está sola. El abuelo no querría que nadie estuviera solo en mi cumpleaños. 3 horas más tarde, se sentaron en una sala de visitas estéril del Centro Penitenciario Federal. Margaret entró esposada, su apariencia, antes perfecta, ahora gris y deteriorada. Se detuvo en seco al ver a Emma. ¿Por qué la trajiste aquí?, preguntó Margaret con voz hueca. Yo pedí venir, respondió Emma. Es mi cumpleaños. Ahora tengo 8 años. El rostro de Margaret se descompuso. 8. Tu abuelo siempre decía que 8 era un número importante. Me dejó algo para ti. Emma sacó una de las cartas del diario. Esta está marcada para que Margaret la recuerde. Con manos temblorosas, Margaret tomó la carta.
Mientras leía sus propias palabras de décadas atrás, las lágrimas cayeron sobre el papel. Era una carta de amor para William, escrita el día en que descubrió que estaba embarazada de Victoria. Vamos a tener una hija, mi amor. Anoche soñé con ella, cabello oscuro como el mío, tu mente brillante y algo especial, algo totalmente suyo. La llamaremos Victoria, por la victoria sobre toda la tristeza que hemos conocido. Ella será nuestro nuevo comienzo. Los sollozos de Margaret llenaron la habitación. Yo escribí esto, yo sentí esto. ¿Cómo pude olvidarlo? No lo olvidaste, dijo Emma con delicadeza. En su lugar, elegiste otras cosas. Pero el abuelo quería que supieras que la persona que escribió esta carta sigue estando en algún lugar dentro de ti. Lo destruí todo, susurró Margaret. Te robé. Intenté matar a tu padre. Envenené la mente de tu madre. No hay perdón para eso. Quizás no, Emma asintió. Pero está el recuerdo. Y quizás si recuerdas quién solía ser, puedas elegir volver a ser ella. Incluso en prisión, incluso sola. Victoria encontró su voz. Madre, no puedo perdonarte. Todavía no. Quizás nunca. Pero quiero que sepas que Emma es feliz, es amada. Es todo lo que alguna vez soñaste que yo sería y más. El anillo. Margaret se fijó en la cadena que Emma llevaba alrededor del cuello. El anillo de la madre Sterling. Lo busqué durante años. El abuelo lo escondió para mí. Emma dijo que él escondía muchas cosas, pero que también conservaba cosas como tus cartas. Nunca dejó de amar a quien solía ser. Cuando terminó la visita, Emma hizo un último gesto. Sacó una foto que Patricia le había hecho a Emma la semana anterior. Victoria y Marcus en el parque, riendo bajo el sol. Para ti, dijo Emma, para que recuerdes que algunas historias tienen finales felices, incluso cuando tienen un desarrollo triste. Margaret agarró la foto como si fuera un salvavidas. Gracias, susurró. No me lo merezco, pero gracias. Al salir de la prisión, Victoria lloraba. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo le has mostrado tanta compasión? Porque lo recuerdo todo, dijo Emma, lo malo y lo bueno. Y si solo recordara lo malo, yo también estaría envenenada. Pero si recuerdo lo bueno, a Marcus leyéndome, a ti encontrándome, al abuelo protegiéndome, entonces el amor sigue siendo más fuerte que el odio. Volaron de vuelta a Nueva York esa noche. Emma se acurrucó entre sus padres en el avión, llevando el anillo de su bisabuela y cargando con todo el legado de su abuelo. Verdad y misericordia, justicia y gracia, memoria y esperanza. A la mañana siguiente, Sterling Enterprise anunció la creación del Museo Conmemorativo William y Eleanor Sterling. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las familias que habían estado separadas se presentaron. Los empleados compartieron historias sobre la bondad de William y la generosidad de Margaret. La narrativa de Sterling Enterprises comenzó a cambiar de escándalo a redención, pero el cambio más importante se produjo en una pequeña sala de conferencias, donde Emma se sentó con la junta directiva para planificar el futuro. Tenemos que cambiar la forma en que las empresas piensan sobre la familia, dijo. No solo nuestra empresa, todas las empresas. El reto de Emma Sterling. Cualquier empresa que implemente un apoyo familiar real obtendrá oportunidades de colaboración con Sterling. Eso podría revolucionar la cultura corporativa, dijo Vance. Bien, respondió Emma. Necesita una revolución. Una revolución, corrigió Victoria con delicadeza. Me gusta más revolucionar, decidió Emma. Suena más dramático. Con el paso de los meses, el 8º año de Emma se convirtió en legendario en las escuelas de negocios. La niña CEO que técnicamente era dueña de un imperio, pero que decidió construir un legado de amor en su lugar. La niña con memoria perfecta que decidió recordar a Grace junto con el dolor. En el primer aniversario de su reencuentro, la familia Sterling se reunió en el vestíbulo de Sterling Enterprises para inaugurar una nueva instalación. Era un árbol, no un árbol genealógico con nombres, sino un árbol vivo con raíces visibles a través de suelos de cristal y ramas que se extendían hacia la claraboya. Las raíces nos recuerdan de dónde venimos, explicó Emma a la multitud reunida. Las ramas nos muestran hacia dónde podemos crecer. Y las hojas, señaló miles de hojas de papel, cada una con una historia familiar reunida inscrita. Estas nos muestran por qué hacemos este trabajo. Marcus dio un paso al frente. Cuando encontré a Emma en la puerta de mi casa hace 7 años, pensé que la estaba salvando. Me equivoqué. Ella me estaba salvando a mí. Y a través de ella hemos aprendido que la familia no tiene que ver con la sangre, la ley o el dinero. Tiene que ver con elegir el amor, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Victoria tomó el micrófono a continuación.
Mi padre creía que el futuro pertenece a aquellos que recuerdan de dónde vienen. Mi hija nos ha enseñado algo aún más poderoso. El futuro pertenece a aquellos que recuerdan de dónde viene el amor y eligen multiplicarlo. Mientras los aplausos llenaban el atrio, Emma notó algo que la hizo sonreír. Al fondo de la multitud, apenas visible, se encontraba una figura fantasmal. William Sterling, mirando con orgullo. Él la miró a los ojos y le guiñó un ojo. Luego se desvaneció en la luz de la tarde. Gracias, abuelo, susurró Emma. Lo recordé todo, lo bueno y lo malo, el amor y el dolor, y elegí el amor. Esa noche, mientras la familia Sterling se sentaba a cenar, Victoria quemaba las verduras, Marcus contaba chistes malos y Emma negociaba un postre extra. Parecían una familia como cualquier otra, y en cierto modo lo eran. Una madre, un padre y una hija que habían elegido amarse unos a otros día a día. Pero Emma sabía más, lo recordaba todo. Al fin y al cabo, no eran una familia cualquiera. Eran una familia que se había enfrentado a la codicia y había elegido la generosidad, se había enfrentado a las mentiras y había elegido la verdad, se había enfrentado al odio y había elegido el amor. Y en un mundo que a menudo olvidaba verdades tan simples, eso los hacía realmente extraordinarios. El futuro pertenecía a aquellos que recordaban de dónde venían. Pero más que eso, Emma Sterling sabía que pertenecía a aquellos que recordaban cómo amar.